del Congreso de Prosodia. Muchas gracias a los organizadores, a Elma, a Óscar, a todo el equipo de Prosodia por contar con nosotros, especialmente conmigo, que soy el que no pinta nada en la mesa, porque yo ni hago podcast, ni soy podcaster, ni nada de todo eso, ¿no? Pero han querido que esté yo aquí para presentar esta mesa y estoy encantado de estar acompañado de estrellas del podcasting en España. Yo soy David Barona, soy profesor actualmente a la Universidad Complutense, en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios. Ahí enseño información multimedia, sobre todo, donde algo hablo de podcast, algo, con bastante audacia, pero algo hablo. Y antes he sido también durante 6 años profesor en la Universidad Loyola, donde también impartí asignaturas parecidas. Y bueno, insisto, estoy encantado de estar aquí. Voy a presentaros brevemente a la mesa porque los tiempos son cortos y no quiero enrollarme mucho. Voy a empezar por Marta G. Navarro. Ella es periodista, es locutora, es actriz de doblaje, pones voces a todo tipo de cosas. Es fanática de la Coca-Cola de vainilla, cosa que yo acabo de descubrir que existe, porque antes de empezar hemos estado discutiendo sobre esas preferencias y yo, que no paso de la Coca-Cola normal, he descubierto un mundo. Entre otras cosas, es la factotum del Quinto Beatle, ¿no? Que es uno de los podcasts que hay que tener en cuenta hoy en día. Junto a ella está Fran Izuzquiza, un apellido que he podido pronunciar correctamente, también locutor, experto en podcasting. Presenta espacios, me tenéis que disculpar porque el niño me ha pegado la semana pasada todo tipo de virus y arrastro una afonía importante, lo cual para el tema del podcast es muy bueno. Presenta espacios como la escóbula de la brújula o MindFacts y es socio fundador de Yes We Cast. O sea, estamos también ante una persona muy significada, ¿no?, dentro del ámbito del podcasting. A mi lado está Luis Blanco, periodista, autor de podcast, responsable de producción de formato podcast, socio fundador de Deportismo y de algo que yo solo de escucharlo me canso, que es Corre a tu ritmo, que a mí me aterra eso de correr al ritmo que sea. Y por último, Juan Antonio Gelado, que ya he tenido ganas de conocerle porque llevo años leyendo artículos, trabajos de mis alumnos que empiezan diciendo: el primer podcast de España lo fundó Juan Antonio Gelado en 2004, no sé qué. Y yo por fin conozco a esta persona de la que tanto hablan mis alumnos, ¿no? O sea, que encantado también de que estés aquí, Juan Antonio, periodista, larga trayectoria en el ámbito del podcast porque fue prácticamente el que lo inventó aquí en España, el que lo trajo, con Comunicando, que es una referencia completa, ¿no?, y absoluta en el ámbito. Muchas gracias a todos por participar en la mesa y a mí me toca ir callándome y que habléis vosotros. Así que, si os parece, yo voy a lanzaros una pregunta y que la pelota ruede, ¿vale? Porque creo que tenéis suficiente experiencia y suficientes cosas que contar como para que mi intervención pueda parar aquí y me ponga a escucharos. Entonces, me gustaría empezar preguntándoos a todos una pregunta muy abierta, ¿no? Porque esta mesa se llama el audio como herramienta de trabajo o el audio en el trabajo. Y el audio como materia prima de trabajo es muy especial, o a mí me lo parece por lo menos. Creo que es gratificante, ¿no? Porque genera atmósferas, porque toca mucho la parte sentimental de las personas. ¿Cómo es trabajar con audio? ¿Qué tiene de especial y qué lo hace diferente a otros formatos? ¿Quién rompe? Veterano, ¿no? El pionero. José Antonio Gelado tiene que empezar, por favor, por veteranía. Venga, pues vamos allá. Dale. Para mí una de las claves que muchas veces creo que no se valora suficiente, bueno, y haciendo aquí un pequeño inciso, creo que ya estamos en un momento en que en el audio, decir, ¿a qué te dedicas a audio? Ah, vaya, es que lo de la tele no se te dio bien. Por eso todos los que hemos pasado por la facultad te lo han dicho, no, pero ¿cómo no haces tele? ¿Audio solo? ¿O qué estás escuchando un podcast? ¿Eso que es solo audio? ¿Por qué no ves...? Ya no es el pariente pobre que hemos alguna vez dicho del vídeo, de YouTube, etcétera. Creo que tiene entidad, bueno, yo creo que siempre la ha tenido, básicamente, pero creo que ahora está ya demostrado con datos y con audiencias y con industria y con inversión que es tan potente como otros formatos, creo, y lo dejo ahí el debate, por si alguien no está de acuerdo, pues que comentemos en la mesa. Y otra parte que creo que es también muy interesante del audio es que frente al monopolio, bueno, no monopolio, pero presencia apabullante de plataformas y de sistemas donde tú pones el contenido pero no es tuyo. Es decir, tú tienes ahí un canal
y si te sales de los márgenes o no juegas bien tus cartas o se te va, te lo cierran y te has quedado sin él. El contenido puede ser tuyo, pero no el canal, no la distribución, no el control. Y el podcast tiene algo muy importante, y yo creo que por eso tardó tiempo en ser adoptado por muchos medios, y es que es independiente no el contenido, sino la distribución. Es decir, a ti un audio te puede llegar porque te lo pasa un amigo en un pendrive, te lo pasan en un CD. Yo cuando empecé con el podcast hacía CDs y tengo guardados CDs de podcast, CDs de audio, quiero decir, para ponerlo en un reproductor de CD, y no sabes de dónde viene. Es decir, eso es un audio que te llega, no sabes de qué título es, quién lo hace, ni nada. Es totalmente independiente. Y tampoco sabes dónde va a llegar. Y creo que eso nos da algo muy potente, porque aunque no controles el canal de distribución que puedes tener a través de los medios normales de distribución de un podcast, quiero decir, la distribución a través de RSS, a través de agregadores, directorios, etcétera, y también plataformas, tienes la posibilidad de controlar la distribución y también, por otra parte, de no saber hasta dónde puede llegar. No sé si me he liado mucho a la hora de exponerlo, pero para mí eso es una baza fundamental. Te pueden cerrar el canal, te pueden cerrar tu cuenta en la plataforma que sea, pero siempre vas a tener un RSS, y si lo tienes tú alojado en un servidor tuyo, bueno, un servicio un poco serio, un Google o lo que sea, que vas a tener el control de tu distribución. Y eso, pues, como creador, pues yo creo que es muy gratificante. Y yo, por ir por otro lado, por decir algo complementario, creo que el poder del audio, la ventaja del audio, con lo que jugamos nosotros en nuestro trabajo del día a día, es algo que en realidad todos conocemos, pero se nos ha olvidado últimamente, y más aún cuando nos estamos moviendo en un mundo tan dado a Internet, a pantallas, y que se nos ha olvidado que todos, seguramente ahora mismo, si os digo cuál es vuestra canción favorita, vais a recordar la canción y quizá recordéis algún momento que os vaya unido a ella, o alguna historia que os hayan contado, no sé, cuentos cuando erais pequeños, contaban vuestros padres, vuestros abuelos, algún momento en la radio, un gol que escuchaste, un momento histórico que oíste en la radio. Yo creo que el audio ha estado en nuestras vidas siempre y se nos ha olvidado un poco, porque tenemos muchas pantallas delante, porque trabajamos en un mundo de Internet donde todo se mide con números, todo se mide con gráficos, y esto no va ni de pantallas, ni de gráficos, ni tanto de números. De números también, ¿vale? Yo vengo en el AVE ahora haciendo Excel como un campeón, pero no todo se mide por números y no todo es visible. De hecho, ahora me hace gracia, y últimamente hago bastante humor con ello, la ola del videopodcast y la obligación. El otro día me preguntaron que si un posible cliente, que si hacía podcast y si hacía audio podcast. Y digo, ostras, ya le hemos dado la vuelta al tema, ¿sabes? Creo que se nos ha olvidado por qué el audio es una herramienta útil en nuestras vidas, y hablo de algo personal que podemos aprovechar a la hora de contar historias, el jugar con la imaginación, el llevarnos a espacios que simplemente por una cuestión de presupuesto la imagen tiene mucho más difícil hacer. Yo puedo recrear que ahora mismo estamos en este momento y un helicóptero llega y choca contra el techo. Podemos hacerlo jugando con la imaginación de la gente, y eso siempre ha estado ahí. Lo que nos está permitiendo el podcast, o lo que la radio ha hecho toda la vida, pero se ha olvidado un poquito también, es jugar con esa posibilidad, y creo que es algo muy bonito lo que está ocurriendo ahora. Yo quiero apoyar lo que dice mi compañero aficionado a la Coca-Cola de vainilla. Siempre, muy Somos Coca-Cola de team. vainilla. Si no habéis probado la Coca-Cola de vainilla, deberíais hacerlo, ¿vale? El lobby de la Coca-Cola de cereza abajo, voy a moverte. No. José Antonio Gelado toma Coca-Cola de cereza. Bueno, yo lo que os quiero decir es que la relación con el audio es la relación más íntima, estable y sana que vais a tener en vuestra vida, y que ya tenéis y que habéis tenido. Y para comprobarlo, por ejemplo, aparte de que, bueno, todos los que estáis aquí, espero que hayáis escuchado algún podcast, podría ser que no. Yo voy más a congresos de podcast de lo que grabo podcast, así que no os sintáis mal por ello. Pero si lo habéis escuchado, os dais cuenta que pasa como con la radio, es algo entre tú y el creador de contenido, no hay nadie más, no hay ningún intermediario, no tienes esa conciencia. Si queréis también comprobar cómo desde el principio de la historia de la humanidad esto ya era así, no es una cosa nueva, no es nada tecnológico, os propongo un ejercicio que propone la guionista Emma Musol en su curso de ficción sonora. Estamos en Málaga, una ciudad con mar, o sea que os podéis ir a la orilla del mar o a cualquier sitio que os guste, y simplemente cerrad los ojos y tomad conciencia de todos los sonidos que os envuelven. Si lo hiciéramos aquí ahora mismo, no os podéis imaginar, pues desde unos zapatos que suenan en el suelo, conversaciones al fondo, el ruido de los teléfonos móviles. El sonido es
estamos muy adaptados, incluso adaptativamente a él desde hace siglos. Y lo único que hacemos ahora, los creadores de contenido de audio, los podcasters, los que creamos universos transmedia, porque más allá del podcast, que como bien ha dicho Gelado, necesita un RSS, no se nos olvide, es algo que está pensado para salir periódicamente. El audio no tiene límites, por lo que decías tú también, porque podemos recrear cualquier mundo, lo hacéis en la escóbula de la brújula, cualquier mundo que queramos aquí, ahora mismo y prácticamente sin coste, con lo cual además es un campo de pruebas para los que estéis interesados en la creatividad que no tiene fronteras ni tiene límites. Me toca hablar a mí del tema, pero antes quiero decir que yo soy más de zumo. No me gusta la Coca-Cola, ni de vainilla, ni de cereza, ni Fuera. la regular, ni la 00, no la tomo. No hablo contigo. Por cierto, nunca bebáis Coca-Cola cuando vayáis a locutar, ¿vale? Es contraproducente. Ni cerveza hemos quedado, ni lácteos. No, o sea, Agüita. Anchoas, hay dudas. Montserrat Caballé decía que sí, yo creo que se flipó. es mejor siempre ni comer ni beber antes, salvo que sea agua, ¿no? Que nos ayuda a la hora de locutar. Depende de lo que dure el podcast. También, no, hombre, si el podcast dura mucho hay que ir alimentándose. Yo lo que quiero es añadir la importancia de la voz, ¿no? Que no deja de ser lo que comunica. Para mí, trabajar con el audio es muy especial. Llevo prácticamente toda mi vida trabajando con el audio, mi vida profesional. Y aparte de lo que ya han dicho Marta y lo que han dicho estos compañeros, yo añadiría el hecho de que al final tenemos la suerte de poder comunicar con la voz, ¿no? Y que la voz llega mucho más lejos de lo que puede llegar una imagen. Antes mi compañero Chema estaba en su presentación en la otra sala hablando de las imágenes y del sonido, ¿no? Pero al final podemos transmitir mucho más y contar mucho más con la voz y con los sonidos a veces que con una sola imagen. Eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, yo lo pongo bien entredicho, ¿no? Entonces, ¿por qué es especial trabajar con audio? Primero porque estás ayudando a la gente a imaginar, estás estimulando la imaginación de las personas a la hora de contarles historias, aunque ni siquiera uses una ambientación sonora ni nada, solo con estar contando y que las personas estén escuchándote con unos auriculares y te estén prestando atención directamente, ya solo con el sonido de tu voz estás transmitiendo muchas cosas, estás evocando muchas cosas, ¿no? Y luego además, si a eso le añadimos que hoy en día pues nos estamos atreviendo a hacer cosas un poquito más arriesgadas desde el punto de vista sonoro y estamos intentando recrear la realidad con efectos y con lo que hacemos en un estudio de grabación, pues imagínate, para mí trabajar con el audio es poder crear lo que me dé la gana, incluso mucho mejor que el audiovisual, que tiene también sus límites, ¿no? Hoy en día, bueno, pues con las tecnologías visuales que existen y de informáticas, pues al final puedes hacer muchas cosas, pero es que lo que te permite el audio es algo tremendo, o sea, no hay límites, puedes imaginar lo que quieras y lo puedes intentar recrear, y por eso para mí es muy, muy especial y muy bonito trabajar con el audio. Y luego, bueno, porque es más fácil, en cierto modo, más fácil. Yo, que soy un negado para editar vídeo, pues digo, prefiero editar audio. Ahora, de repente te empiezas a complicar la vida y al final lo haces cada vez más difícil, más complicado, más complejo, pero queda mucho más bonito. Entonces, yo creo que te da unas herramientas, es mucho más gratificante en el fondo, poder trabajar con el audio. Vamos a darle la vuelta. ¿Qué es las dificultades? ¿Cuáles son los problemas? ¿Dónde está el lado oscuro del audio? El lado oscuro. Como del audio como herramienta de trabajo. No, pues mira, ya hablaba Gelado de la distribución. Creo que es el niño pequeño, el hermano pobre de los contenidos en Internet hasta ahora, aunque solo sea por un hecho de cómo ha evolucionado la distribución de contenido, mejor dicho, el consumo de contenidos, ¿no? A través de primero los ordenadores, luego las tablets y lo último los móviles, con unas tarifas de datos que nos permitieran escuchar contenidos o consumir contenidos en itinerancia. ¿Os acordáis de cuando no me suban los podcasts a más de 64K porque tengo 500 megas de datos al mes y me lo fundo todo? Eso afortunadamente ya ha quedado atrás, pero ha sido lo último. Entonces creo que ese ha sido el gran problema del audio en la práctica para desarrollar una industria de podcast o algo viable a la hora de poder dedicarnos a ello como trabajo real, más allá de como afición, y que es algo que se ha desarrollado también porque la radio lo ha dejado un poco de lado. Todo lo que hemos dicho hasta ahora de la imaginación y demás. Entonces, creo que todo eso ha hecho que sea el hermano pobre de los contenidos en Internet hasta este momento. Uniendo esto que comentas con la idea de antes del vídeo, que siempre cuando es inevitable también que esté el vídeo siempre flotando alrededor, hay una corriente muy interesante porque al principio, y no quiero ponerme muy técnico ni irnos muy hacia atrás, pero cuando nació el podcast, la posibilidad de incluir un archivo podía ser un PDF, podía ser un doc,
un doc, un formato abierto o lo que fuera, o podía ser un MP3 o podía ser un vídeo. Es decir, que en el origen del podcast está el vídeo. Bueno, y sigues pudiendo. Claro. En Apple puedes reproducir vídeos. Exactamente. La gente no lo sabe. Y de hecho la distribución a través de RSS permite, y había clientes de vídeo de podcast. ¿Pero qué pasó? Pues que unos señores compraron una cosa que era YouTube, empezaron a tener cada vez mayor repercusión mundial, otros de Vimeo lo sacaron en HD, en fin, hubo un avance muy rápido en las plataformas de vídeo que se separó también muy bruscamente del audio. Entonces todo ese vídeo los videoblogs, que un poco más era el área en la que en España también fue pionera en videoblogs y en quedadas, en reuniones, en comunidad, había cosas además muy interesantes. Todo eso se fue orientando a una plataforma donde es que subo el vídeo y es que me lo hacen todo. No tengo que andar yo haciendo el RSS, porque antes el RSS se hacía, se fabricaba, se construía. Todo eso hizo que el podcast se fuera diciendo, bueno, pues nos centramos en lo nuestro MP3, nuestro RSS, y el vídeo encontró otras plataformas. Ahora es muy interesante que se está, y además me hace mucha gracia esa anécdota de, hacer un podcast y ya de puesto es uno de audio. Un audio podcast. Un audio podcast. Maravilloso. ¿No? Bueno, yo en esto siempre digo que si viene bien para fortalecer el audio, para que la gente escuche podcast, bienvenido sea el vídeo, pero piensa sobre todo a la hora de diseñar un proyecto, más que de verlo, porque puedes ver lo que quieras, pero a la hora de pensar, planificar, ¿realmente hace falta ver a una persona delante de un micro hora y media, así con los cascos ahí puestos y unos muñecos detrás graciosos y tal? ¿O no? ¿O basta con el audio? En una entrevista donde tienes un entrevistado, donde tienes, no sé, estoy pensando en un sentido de la birra, se toma la cerveza, se ríe, ¡ay, qué golpe, qué tal! Donde ves la afinidad, ahí sí, ahí el vídeo te puede aportar mucho que el audio te deja solamente entrever. Por lo tanto, lo veo una herramienta estupenda, pero no creo ni que todos los podcasts tengan que ser ni vayan a ser de vídeo, porque eso ya, digamos, ya la experiencia dice que volverán cada uno a encontrar su camino. Y sobre todo hay otra cosa peor, que está haciendo que las apps de podcast se engorden y se conviertan ya en reproductores multitodo de todos los formatos y velocidades de vídeo y de audio, que lo que hacen es ir en detrimento del usuario, de las conexiones de datos, que cada vez consumes más datos para verlo, cuando luego en realidad no es algo que utilices a diario. Por lo tanto, vídeo sí, pero con moderación. Yo creo que el peligro de todo esto es que al final se esté creando esa idea de que hoy en día si un podcast no tiene vídeo, pues es que entonces ya le falta algo y tal, ¿no? Me parece un poco absurdo. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber vídeo podcast. Me parece muy bien si alguien quiere hacer un vídeo podcast y de hecho nosotros los hacemos también, no hay ningún problema, pero no todo puede ser vídeo podcast, primero por un lado, porque si además quieres trasladar a vídeo un podcast de ficción sonora, pues lo que haces es una serie de audiovisual, ¿no? O sea, sería un poco absurdo. Y luego por lo que dices tú, que en muchas ocasiones no hace falta siquiera ver a la persona que tienes ahí, pero sobre todo porque de esta manera lo que estamos haciendo es quitar valor a lo importante, que es lo que estamos hablando aquí ahora, al audio. O sea, el audio de por sí tiene suficiente entidad como para contar algo y que pueda gustar por sí mismo, por sí solo, ¿no? Lo que dices tú, pues ver a unas personas, el sentido de la birra, claro, el sentido de la birra tiene el problema, no quiero yo andar criticando aquí a nadie, pero el problema de que en muchas ocasiones está haciendo referencia a lo que se está viendo y yo lo estoy escuchando, yo no veo ningún vídeo podcast. Pero el sentido de la birra no es podcast. El sentido de la birra no se bueno, vale, el sentido de la birra, bueno, sí, también. O sea, ¿Sí? también es podcast, o sea, tiene audio, claro. Tiene audio, pero es ahora verdad. Últimamente ya está metiendo también en vídeo un poco por lo que estamos diciendo, para complementar. Bueno, es que creo que empezó siendo un proyecto de vídeo. Sí. Eso es. Lo que pasa es que ahora también colaboran con una plataforma de audio, o sea que ahí quizá ese camino inverso, lo que Podimo creo o algunas plataformas ya permiten vídeo, quizás se deberían plantear subirlo como vídeo podcast, ¿no? Claro, pero el problema es ese, que al final Claro. tienes que conocer el lenguaje también del audio y no tienes que despreciar a la persona que te está escuchando, ¿no? De verdad que me parece muy bien que la gente haga vídeo podcast, pero si estás distribuyendo en una plataforma de vídeo y además lo estás distribuyendo en plataformas exclusivamente de audio, yo creo que hay que respetar también al oyente, ¿no? En este caso, ¿no? Los que mejor la saben hacer desde hace muchísimo tiempo son Buenafuente y Berto, con su Nadie sabe nada, y lo hacen perfecto, pero porque son gente que viene de la radio, y los de la radio estamos muy acostumbrados, cuando hemos estado haciendo radio hace muchos años y no existían ni los podcasts, ni los videopodcasts, ni nada de esto, a explicar a la gente, oye, aquí está ocurriendo algo en el estudio y te lo cuento. Bueno, pues hay que hacerlo así también, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el peligro del videopodcast, pero sobre todo lo que decía antes, hemos estado escuchando la presentación de Osmos, me parece alucinante lo que hacen y creo que deben de seguir trabajando en esa línea, ¿no? Pero ellos mismos se han dado cuenta de que hay algunos de los podcasts que presentaban como un proyecto para que luego sea transmedia o se convierta en algo audiovisual, pero que se han dado cuenta de que tienen entidad propia en podcast y son súper potentes, ¿no? Como el caso del Rey del Cachopo. Entonces,
¿por qué no estos grupos que además tienen tanta potencia y estos creadores tan buenos, ¿no?, de series, ¿por qué no decís, vamos a crear algo exclusivamente pensando en que sea un formato de audio puro y duro que tiene tanta fuerza, ¿no?, y que además hoy en día tenemos profesionales tremendos del audio, de la locución, que son tan buenos que nos pueden llevar a territorios, a lugares insospechados que a veces no nos podemos imaginar que se pueda llegar a creando una serie de televisión, por ejemplo, una serie de una plataforma. Precisamente haciendo hincapié en lo que dice Luis, yo creo que el principal obstáculo del audio es que precisamente el que maltratamos el audio, que no lo cuidamos. Primero, porque hay audio más allá del podcast y hay podcast más allá del audio. Me explico, el audio, precisamente esta mesa se llama así, como herramienta de trabajo, vamos mucho más allá del podcast. Y te lo digo porque parece que todo lo que tenga un archivo de audio es un podcast y todo lo que sea un podcast tiene un archivo de audio. Ahora mismo todo es podcast. Claro, todo es podcast. Todo. Salvo alguna cosa. Salvo algunas cosas, ¿no? Los mensajes de WhatsApp de audio. Sí, Claro. mensajes de WhatsApp que son podcasts, sí. Y no tiene por qué, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que de nuestras generaciones para abajo, a partir de los 20, 25 años, quienes tengan contacto, tengan adolescentes en casa, son incapaces de disociar la imagen del audio, porque vivimos ahora mismo en una sociedad de inmediatez y de estímulos, y el audio no da inmediatez ni estímulos. ¿Qué da el audio? Una experiencia. Por lo tanto, dos cosas. La primera, los podcasts, como bien han dicho mis compañeros, tienen que estar pensados para ser podcast. Hablabais muy bien de la reconversión del sentido de la birra, de Ricardo Moya y de Alterrat. El Terrat ha hecho muy bien la conversión inversa. Son gente que viene de radio, pero ahora colaboran con HBO, con lo cual ha transformado el formato, introduciendo elementos audiovisuales, con lo cual han transformado todo lo que hacen. Antes, efectivamente, era radio y tenían que explicar tal y cual. Y en el caso de Ricardo, pues está en un proceso de transformación, porque son gente que viene del mundo del cine, que además trabajan mucho en la multicámara. Entonces, creo que lo que es importante es que se puede hacer lo que se quiera, porque además, esto es otro melón que os abro, el audio es una herramienta, pero como he dicho, no lo es todo. Es decir, hay que pensar en qué te pide cada proyecto, porque a lo mejor algo que tú quieres comunicar o un proyecto concreto te va a pedir un vídeo podcast o te va a pedir que directamente quites el vídeo. Nosotros en el Quinto Beatle hemos quitado el vídeo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la experiencia de grabación, cuando es en Zoom, es una experiencia como muy personal que trabaja mucho la química de los integrantes, con lo cual queremos mantener ese misterio, primero para estar más relajados en gallumbos y todas estas cosas, y segundo, para compartir esa experiencia, que seamos 6. Y luego, porque cuando lo hacemos en directo es un show, con lo cual estamos trabajando, y yo estoy formándome en diseño sonoro, para transmitir todo lo que tiene un show, un directo, tal, solamente a través de los oídos. Entonces, obstáculos yo los resumiría en 2. La sociedad que vivimos va un poco en contra, que ojo, y ya me callo. Esto también es una ventaja, porque todas esas nuevas generaciones ahora mismo son muy susceptibles de que les sorprendamos desde el audio. Porque como no son capaces de disociar, les podemos generar, antes hablaba con Francisco de eso, de que los jóvenes trabajan la gestión de emociones, conocerle porque su proyecto es fenomenal, y lo hacen a través del audio, porque tenemos ahí un campo de pruebas para sorprenderles, para impactar. Yo creo que el futuro del audio va más por la calidad y por lo cuidado y porque es una experiencia que por hacer podcast a cascoporro. Marta, estás hablando de los jóvenes y posiblemente hay muchos chavales ahora pensando en hacerse un podcast, ¿no? Hagámonos un podcast. Yo tengo alumnos que sí, que lo han hecho ya y que les interesa. Anteayer preguntaba en clase, ¿cuántos escucháis la radio de poner la radio? Y levantó la mano uno de 40. Y podcast todos, o sea que escuchan. Pero hace esa pregunta aquí también. ¿Cuántos escucháis la radio de encender el dial? ¿Cuántos? ¿Tantos? ¿En serio? Claro, es que Pero somos de aquí una edad. Aquí somos unos frikis, claro. Pero frikis de la radio, en serio. David. Yo llevo 30 años trabajando en radio y hace como 5 o 6 años que no escucho radio, salvo las radios en las que he trabajado. Salvo de verdad, algunas en serio, cosas. En serio. Si me lo permites, os voy a hacer una pregunta, que tengo Pues para- 4 hombres que no los tengo nunca cerca. Salvo Acaba radio en Luis. formato podcast, eso es cierto. Porque otra de las cosas con las que sirve el audio como herramienta, en este caso los podcasts, tengo la impresión, quiero confirmarlo con todos los hombres de la sala, de que los podcasts están sirviendo para reunir semanalmente a grupos de amigos con la excusa de grabar un podcast. De hombres de mediana edad. ¿Es posible? Sí. Yo De he hecho, participado en eso que acabas de decir. Me han invitado a uno de unos amigos que hablan de literatura y me pidieron que participara. el podcast es el equipo de fútbol que tenías Es con el tus dominó, amigos. es el Cuando dominó. te retiras, empiezas a hacer un podcast. Y hombres, mujeres y niños. O sea, Y viceversa. Sí, porque La donde hay nueva- 2 o 3 personas siempre está eso de y nosotros no vamos a hacer un podcast. Y eso a mí me parece genial, A mí porque es también. volver
en el fondo es volver a recuperar vamos a contar historias. Lo que pasa es que en vez de contárnoslas nosotros, que ya no las sabemos, pues vamos a contársela a otros que no nos conocen, ¿no? Y eso para mí, eso sí es podcast. Eso es el podcast. Sí. Que siempre se ha despreciado sí, hombre, otro podcast de dos tíos hablando. Pues sí, eso es un podcast. Bueno, de hecho, es curioso, ya que planteabais lo de los jóvenes y lo de los hombres, como acabas de poner el ejemplo de otro podcast de dos tíos hablando. Ahora es verdad que hay una ola... Dos tías hablando. Dos tías. Bueno, Estirando el chicle y es todo lo lo que mismo. viene detrás. Pero me parece fenomenal, Claro. Y ojalá haya más hola, olas. hola, yo la llamaría Chispita. No, pero es ¿Sabes? verdad. Hombre, sí, por el número no, pero Chispita. sí que es verdad que a medida que va viendo Somos poquitas. propuestas diferenciales, como pudo ser Estirando el chicle, va viendo gente o personas que se inspiran en ello para hacer algo parecido. Exacto, como mañana vendrá otra idea y saldrán otros detrás, etcétera, etcétera. Sí. Y yendo a lo de los jóvenes, creo que esto Te está voy a hacer un ayudando. inciso, perdóname. Sí, También me interesa, ahora que dices lo del hecho diferencial, me interesa mucho que salgan muchos podcasts en los que las mujeres no tengamos que hablar de ser mujeres, que está muy bien, que son necesarios. yo- Soy muy fan de claro, Estirando el chicle y que creo que todos deberíamos apoyarlas públicamente Hay que por más lo que allá les de ha eso, pasado, ¿no? completamente. Pero me interesa, las chicas tenemos que decir más cosas aparte de ser chicas. Completamente de ¿Está acuerdo. bien? Creo que es un hecho que tiene que quedar superado. Estoy completamente de acuerdo. Una de Pero- Coca-Cola de vainilla pero, tenemos que hacer. pero igual que cuando pensamos en los jóvenes, sí, muchas veces pensamos en qué les podemos dar a los jóvenes para que se enganchen. No. Lo mismo que dices de las mujeres. Esto tiene que pasar solo. Está pasando con Twitch, con los youtubers, con los influencers. Pasa, ocurre. Llegan ideas que les enganchan. Los jóvenes no escuchan audio, pero están todo el día mandando notas de WhatsApp. A lo mejor el audio no es tan Eso. raro para ellos. No es raro Exacto. para ellos. claro. Exacto. Pero mi pregunta no iba tanto por cómo los enganchamos, que Sí. los estáis enganchando, eso es evidente, sino a ese chaval que está ahora pensando en abrirse un podcast o a esa chica que está... ¿Qué cualidades creéis que tiene que tener? Porque pensando en trabajar en eso, ¿hay un perfil, hay algo que lo hace diferente? Claro, pero a eso voy. ¿Qué buscamos? Lo que tiene que tener es una historia que contar. Que creo que es de lo que estamos hablando. Eso es lo primero. Yo por lo menos me estoy contando mucha gente que quiere hacer un podcast, me da igual la edad, pero no sabe de qué quiere hablar solo porque está de moda. Al contrario, tiene una historia que contar. Cuando tengas las ganas de contar algo, ya empezarás a crear tu perfil, empezarás a formarte en todo lo que estamos hablando, empezarás a encontrar tu lugar en todo este camino, que puede ser locutor, diseñador sonoro, productor, comercializador, hacer solo audio, como es mi caso, hacer vídeo y audio, te puedes especializar como quieras. Pero si no tienes esa base, si no tienes ese impulso de tener una historia que contar, no vas a ningún lado. Entonces, para mí ese es el único requisito. Y da igual que sea súper concreta. Es más, ¿no pensáis que cuanto más concreto es el tema, más fácil engancha con la gente? Claro. Pero en este caso yo creo que Claro, estamos- porque tienes el efecto nicho, que siempre en el podcast yo creo que es una de las grandes ventajas, salvo que quieras ya pensar más en monetizar, pero si no, nicho es perfecto para podcast porque vas a ir precisamente a los que les interesa tu podcast. Yo creo que son dos cosas diferentes. Hablamos uno de ser un podcaster o de hacer un podcast porque te apetece juntarte con amigos y que te escuche gente, o si quieres vivir, en este caso, un estudiante de periodismo, del podcast en el futuro. Es decir, ahora hay una salida más. Es decir, antes tenías la radio, la televisión y la prensa. Y ahora, además, pues algo que es parecido a la radio, pero que es bajo demanda y que es el podcast, ¿no? Bueno, pues al final encaminarse a eso, que sepa qué es lo que le gusta, lo que acaba de decir ahora Fran, ¿no? Pero si eres periodista, primero tienes que descubrir el formato y saber cómo contar esas historias en ese formato podcast y sobre todo las herramientas que te brinda este formato para hacer cosas muy bonitas y muy chulas. Y luego, además, hay una ventaja ahora que no solo la tiene el podcast, la tiene también el vídeo, ¿no? Para todos los estudiantes de periodismo, y es que puedes hacer lo que quieras tú mismo. O sea, no tienes que esperar a tener una beca en tal radio o en tal televisión para poder entrar y empezar a trabajar en el formato. No, lo puedes hacer tú mismo desde tu casa. Y hoy está más a la mano que nunca, ¿no? Entonces, Es una ocasión histórica. es una ocasión histórica para ellos. Es cierto que luego dirán, ya, pero es que me escuchan 20. Bueno, vale, evidentemente, luego tendrás que aprender a cómo manejarlo, qué hacerlo, tendrás que contar algo que merezca la pena contar, porque si te juntas con dos colegas y hablas de lo que acaba de pasar en la facultad mañana o mañana que hacemos, pues tendrá interés para tus amigos, ¿vale? Salvo que de repente seas Carolina y no me acuerdo cómo se llama la otra, ¿no? Y de repente pues Victoria y tengas ya un montón de seguidores y la forma de contarlo, y el hecho de que pues seas una cómica y demás, pues te arrastre también tu audiencia, ¿no? Pero estás hablando de ciertas cosas que pues podría hablar cualquier grupo de amigos en un día que está charlando mientras toma una cerveza, ¿no? Hay que saber qué contar y cómo contar, ¿no? Tenemos que ir cerrando la charla. Juan Antonio quería añadir algo, si quieres, por rematar este tema. Sí, porque cuando has dicho de engancharles, pero también has dicho para profesionalizarlo, vivir de ello. Y ahí sí añado dos requisitos fundamentales. Primero, que si la idea es ganar dinero, sé que a lo mejor en este foro dices, hombre, obviamente, pero que muchos podcasts, y yo he tenido la ocasión de irlo viendo,
ni hay una empresa detrás, ni hay nadie facturando, ya veremos, nosotros queremos audiencia y ganar dinero, luego ya vemos cómo lo hacemos. Es decir, un podcast tiene que ser un proyecto que o bien parta o de una empresa o de unos... Adopta la forma legal que quieras, pero tiene que tener una entidad para que pueda facturar, para que pueda ganar dinero. Sin eso es muy difícil. Y es posible, porque puedes ganar dinero sin poder luego saber ni cómo facturar. Pero estás limitándote puertas que, claro, en la negociación, en cualquier publicidad, cualquier cosa, no vas a llegar más allá. Pero porque partes ya de un punto de partida que no estás a la misma altura que los demás. Tener en claro que es un proyecto. Y segundo, es un curro. O sea, ¿qué prefieres? ¿Estar de cañas con los amigos hablando tal? ¿O tener que estar de cañas todos los sábados a tal hora con los amigos de tal hora y que tengamos que seguir un guión? No es lo mismo. Claro que no. Y todos empezamos, capítulo 1 las risas, capítulo 2 esto la bomba, capítulo 3 no ha escuchado nadie el otro. ¿Qué Capítulo hacemos, 4 ya la semana Pues siguiente. yo tengo fútbol, yo tengo no sé qué, a ver si quedamos, esto lo estamos dejando, vamos a hacer una pausa en la temporada en el capítulo 4, en fin. Dos requisitos fundamentales, tener una forma, saber que eso es un negocio o va a serlo o es un proyecto que tiene que tener una forma y paciencia, mucha paciencia y constancia. Me gustaría hacer la última pregunta, pues ya hay turnos de palabra pedidos en el público, pero no me resisto a hacer una pregunta y os pediría que fuéramos sintéticos porque se nos acaba el tiempo. Y es, en estos últimos 2 o 3 meses estamos viendo continuamente nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que te hacen dibujos, que te escriben textos, que te escriben papers académicos, que te resumen libros. Las hay de audio. ¿Os veis educando al algoritmo el día de mañana para que haga el podcast? Yo creo que es inevitable, ya estamos en esa fase y sobre todo lo más inquietante e ilusionante y preocupante, las tres cosas a la vez, es que es casi imposible, cada vez más va a ser más difícil saber si es una máquina, si es un humano, si tú le has escrito lo que tiene que hacer y te lo está locutando o tú le has dicho, hazme un podcast de flores y te lo está haciendo. Yo creo que eso es ya estamos en ello y sobre todo gente que viene más estudiando tema de radio, de publicidad, programática y otras áreas, digamos, relacionadas, tienen mucha más experiencia que aportar. Y en parte también yo creo que es inevitable, por lo tanto hay que aprender cada día más nosotros también como locutores, como productores, etc., cómo podemos aprovecharnos para hacerlo, cómo podemos crear más, en fin, integrarlo, ¿no? Sí, yo creo que es inevitable que hay que saber utilizar las herramientas y tener en cuenta que no es una amenaza sino una ayuda, debería serlo. Si lo pensamos como una amenaza, entonces yo sueño con un futuro Black Mirror en el cual yo ponga una máquina en marcha que haga el podcast, lo termine, lo edite, lo cuelgue, lo publique, lo distribuya y tenga otra máquina que escuche el podcast, lo reproduzca, lo escuche, se genere la publicidad y yo solo ponga el cazo. Sería muy bonito, pero no va a ser real. Hay que entender que es el futuro, que va por ahí y que nos puede ayudar a conseguir hacer muchas cosas muy chulas. No solamente inteligencia artificial, también hay aplicaciones, por ejemplo, yo trabajé con Grupo Asmodeo, una multinacional de juegos de mesa, donde ya el máster de la partida es una voz que te va contando una historia, te va creando un universo inmersivo. Insisto, el audio va más allá del podcast. Quien haya visto la película Her, pues sabes que te enamoras de una voz y eso va más allá del podcast. Creo que la voz está para quedarse, que todavía tiene mucho que decir, más allá del podcast, pero también dentro del podcast. Y eso sí que no lo va a poder sustituir, esa emoción, nunca a la inteligencia artificial. Dos cosas. Una, que yo ahí tengo dudas. Yo espero que no. Que cada vez Yo creo son que no, mejores. Que cada vez... Joder, tío. yo lo veo muy lejano, a pesar de que ya se están haciendo esas cosas. Veo muy lejano el hecho de que las voces artificiales, de inteligencia artificial, puedan quitarnos el trabajo a los locutores. Lo veo muy lejano. Segundo, lo que tú dices, al final no es lo mismo. O sea, yo tengo que pensar como productor de podcast si me interesa y por qué me aporta tener una inteligencia artificial que esté leyendo un texto que yo he escrito. De hecho, yo casi nunca leo los textos que me escribo. Yo improviso sobre la marcha. ¿Sería capaz de hacerlo esa voz? Evidentemente será en un futuro, pero yo creo que va a ser muy lejano y que es algo que... yo espero no tener que trabajar con ello, aunque si llegado el caso, pues tendré que hacerlo, evidentemente. Pero no tengo muy claro qué me va a aportar. Yo no quiero ser pesimista, pero en radio, yo cuando empecé en radio había turno de noche. No, pero escucha, una cosa... Poníamos discos de noche, había gente hablando de noche. Cuando me fui ya de la radio, ya ponemos el ordenador, llegaba el, no sé cómo se llamaba el programa aquel. El Zara, y, el primero que sí, el Zara y Radio. ala, le Yo lo sigo enchufaba los usando. discos y tal. Pues no veo raro que si tenemos el contenido y tenemos la publicidad, pues haya una voz sintetizada que diga, bueno, y ahora escuchamos tal y es nuestro patrocinador. Es decir, Para esas cosas sí. no lo vas a poner en prime time, no lo vas a quitar a la estrella, pero sí que va a ir rellenando huecos, cubriendo emisoras, desconexiones local en radio, digo. Sí, sí. En podcast se me ocurren muchas más Pero cosas. yo creo que es un recurso, ¿no? Yo una vez estaba Claro, con un afonía recurso, estricta indudablemente. y O sea, tenía que empezar la temporada de programa y me dediqué a escribir en Google Translate lo que quería decir. Claro, Y- exactamente. Sí, sí. Claro.
pero no, fijaos. Pero no creo que vaya a sustituir, creo que va... De es momento como, no, pero- como la cara de Carrie Fisher de Star Wars. Pero no la va a fija- sustituir, pero podemos sacarla en algunos planos. Porque Una- la gente también se cansa, ¿no? De los Tenemos que ir, intentos. chicos. Solo una última cosa. Fijaos una cosa, Alexa. ¿Hace cuántos años tenemos Alexa? Y Alexa, ¿cuánto se ha desarrollado Alexa? ¿Cuánto de inteligente tiene Alexa? No tiene mucho de inteligente Alexa. Yo hablo todos los días con ella y... Pero va aprendiendo, ¿eh? Y ya se ríe. Pero poco, Que da- sí, que da grima va cuando aprendiendo, se pero ríe, realmente pero- lleva muchísimos años. O sea, yo creo que Pero esto yo le va- pido a los jefes de Nicky García que le dejen creatividad para hacer más cosas. Nicky García, si no me equivoco, o es Alexa o es Siri, una de las dos, o es el GPS, porque puede dar mucho juego. La propia inteligencia artificial al final son personas las que están detrás y creo que hay que jugar con las posibilidades de tomarse el audio menos en serio, ¿no? Está claro que hemos Menos en tocado serio, el pero punto cuidadlo. del debate justo cuando hay que pararlo, o sea que esto suele pasar. Vamos a dar voz al público, hay una palabra pedida por ahí. Hola, ¿de verdad creéis que los jóvenes no escuchan audio? O sea, a mí me da la sensación de que los jóvenes escuchan mucho audio, quizá mucho más audio que la gente mayor, y muchos podcasts. O sea, hay podcasts con público fiel joven. Igual la pregunta es ¿por qué no escuchan nuestro audio? ¿No? A veces, digo, porque hay muchas veces escucho eso de que los jóvenes no escuchan audio o no escuchan, no sé, no sé qué pensáis sobre eso. No, pero es que yo creo que la frase ha sido que los jóvenes no escuchan radio, no audio. No, O sea, y de todas maneras lo que yo decía, que yo he dado formaciones en institutos y en centros de menores de protección y por debajo de los 18 o 20 años tú le ponías solamente un archivo de audio en medio de la mesa de formación y se ponían nerviosos porque necesitaban una imagen, porque se han criado con una imagen y un audio. Entonces no es algo nativo para ellos. Esa es mi tesis. Yo Pero soy- yo- Sí, Fran. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, que los jóvenes escuchan audio de otras maneras. Sí. Audios de sus amigos. Yo creo No, que es y mucho empiezo privado, por, ¿no? por música, Música. que también es audio que se nos olvida. Y YouTube con la pantalla YouTube tapada, que también. es una de las cosas También. que me llaman mucho la atención. Cada vez más contenidos de Sí. podcast pensados para la audiencia más joven. Pero no pensados por una audiencia más joven, yo creo que la clave está en que es algo que nos ha pasado en la radio durante muchos años. ¿Por qué los jóvenes dejan de escuchar radio? Pues vamos a intentar meter contenidos para los jóvenes. No es que una persona más mayor o de una generación mayor intente hacer contenidos para ellos, no. La clave está en que ellos mismos Claro. hagan los contenidos y hablen el lenguaje de los que van a escuchar. Nosotros producimos un podcast de dos chicas que hablan de moda. Es uno de los podcasts de más éxito de los que producimos nosotros. Son unas veinteañeras, unas chicas de generación Z, que conectan muy bien con su lenguaje, con su público, y son gente joven que escucha sobre todo en Spotify, es donde está la audiencia más joven de 30 años, ¿no? Y entonces es hacerlo, entonces decir, es que no tengo que hacer Club 113, ¿no? Se llama así el podcast, ¿no? Estos chavales lo están petando, ¿por qué? Porque hablan su lenguaje a gente que les escucha. Hay gente que les escucha y gente que les ve en YouTube, ¿no? Porque es lo que más audiencia tiene. Pero yo creo que esa es la clave de los jóvenes, ¿no? Y sí que escuchan audio. A su Yo además manera. creo que también lo escuchan de otra forma. Por eso insisto en lo de el YouTube, lo de tapar la pantalla, porque a mí es que me ha llamado mucho la atención, porque no piensas en ello, dices, ¿cómo voy a escuchar un podcast? Porque si tengo pantalla hay que mirarla. No, pues resulta que yo lo veía y digo, pues si se puede guardar en el móvil y sigues escuchando. Y la mayoría de las aplicaciones de Spotify y otras que están haciéndolo ahora, por defecto, cuando tienes el móvil tapado, te desconectan la pantalla y no te hacen streaming de vídeo, lógicamente, para no tener datos. El audio yo creo que para mucha gente no es una entidad solo aparte, sino que también es simplemente el tener, pues eso, tener Twitch, tener lo que sea. Tener la tele de fondo. La tele de fondo de Tenerlo toda la de vida. fondo y Sí. dices, básicamente a lo que han llegado es a lo que se ha dicho toda la vida de por qué tienes la radio puesta todo el día si no estás escuchando. Porque te hace compañía. Y en los podcasts yo creo que te hace más todavía compañía porque es más personal, se te mete más, va más contigo. Por eso yo creo que lo que hay es que precisamente fijarse cómo escuchan los más jóvenes el audio, porque son los que van a seguirlo escuchando. La radio me da mucha pena, pero yo la doy por perdida, la radio ya. Salvo los espejismos de verano, que en verano se produce un hecho mágico que de repente empiezas a escuchar otros contenidos, porque como solo hay becarios y les dejan hacer lo que quieran más o menos y tal, pero no os preocupéis que luego llega septiembre y se quita todo y se vuelve a... Se empieza con las siempre, cosas serias, exactamente, claro, las buenas. eso es. Exactamente. Y hablar pues para eso, para 60 para gente, arriba. para gente que sabe. Exactamente. Tenemos una pregunta por aquí también. Sí, no solo por apuntar algún dato, y sobre todo por lo que acabas de decir, 35% de los jóvenes entre 14 y 24 años escuchan radio a diario. Ostras. 35. Pues me parece sorprendente. Qué guay. Y, Ese es el dato. pues ¿Dónde está el truco, Raúl? Pero ¿qué radio escuchan? ¿Dónde está el truco? Te lo voy a preguntar yo a ti. ¿Sabes que las plataformas de podcast están insertando anuncios
en las plataformas de videojuegos. Sí, le salió el otro Cuando día. clicas en el anuncio se descarga automáticamente el podcast Sí, lo de y cuenta como un oyente, Sí. aunque no lo escuches. Sí. Claro, pero eso es hacernos trampas aquí a... Exacto. Bueno, que la IAB dice que vale, que no... Ese es el futuro que decía yo antes. Exacto, La IAB Poner dice- un ordenador, hacer el por podcast, eso otro lo decía. escucharlo y yo me quedo con el puedes dinero. Ahí lo tienes. ahí Claro, lo pero tienes, ya una está. curiosidad, estás contando esas escuchas como radio, ¿no? No, eso no, se no, cuenta esa parte, esa como parte, ¿no? podcast. Se cuentan como podcast. Pues me interesaría mucho saber qué escuchan ese 35%, porque me parece muy guay Sobre que todo escuchen la radio radio. música. Claro, eso es lo que voy a decir, musical, claro. Yo diría que el musical. 99% de ese 33 era musical. Sí, hace años se escuchaba radio hablada, ahora es sobre todo radio musical. Claro. Eso, Pero es lógico porque los contenidos... Bueno, me temo que no nos caben más preguntas, ya lo siento, pero podemos trasladar el debate a la comida, ¿no? Que Sí. creo que estamos todos ya deseando. Juan Antonio, Fran, Marta, Luis, muchísimas gracias. Ya he aprendido un montón con vosotros, me he reído y me lo he pasado genial. Y muchas gracias a todo el público por atendernos. Y nada, seguimos con el debate a lo largo de todo el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, David.